El título del sermón es La gracia del Señor en el gozo y en el dolor. Escritura Segunda de Reyes 4, 8 al 37, nuestra serie El Reino Eterno. Esta es la palabra de Dios. Un día pasaba Eliseo por Sunem, donde había una mujer distinguida, y ella lo persuadió a que comiera, y sucedía que siempre que pasaba entraba allí a comer. Y ella dijo a su marido: ahora entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento alto con paredes y pongamos allí para él una cama, una mesa, una silla y un candelero, y cuando venga nosotros se podrá retirar allí. Y un día que Eliseo vino por allí, se retiró al aposento alto y allí se acostó. Después dijo a Giese, su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, ella se presentó delante de él. Entonces Eliseo le dijo a Giese: dile ahora, ya que te has preocupado por nosotros con todo este cuidado, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que hable por ti al rey o al jefe del ejército? Y él respondió: yo vivo en medio de mi pueblo. Eliseo entonces preguntó: ¿qué pues se puede hacer por ella? Y Giese respondió: en verdad, ella no tiene ningún hijo y su marido es viejo. Y Eliseo dijo: llámala. Cuando él la llamó, ella se detuvo a la entrada. Entonces Eliseo le dijo: por este tiempo, el año que viene, abrazarás a un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, hombre de Dios, no engañe usted a su sierva. Pero la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Cuando el niño creció, llegó el día en que se salió al campo a donde estaba su padre con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y tomándolo, el criado lo llevó a su madre, y el niño estuvo sentado en las rodillas hasta el mediodía y murió. Entonces ella subió y lo puso sobre la cama del hombre de Dios, cerró la puerta y salió. Luego llamó a su marido y le dijo: te ruego que me envíes uno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al hombre de Dios y regrese. Y él le dijo: ¿por qué vas hoy a él? No es luna nueva ni un día de reposo. Y ella respondió: quédate en paz. Entonces ella aparejó el asna y dijo a su criado: area y anda, no detengas el paso por mí a menos que yo te lo diga. Y ella fue y llegó al hombre de Dios en el monte Carmelo. Cuando el hombre de Dios la vio a lo lejos, dijo a Giese, su criado: mira, allá viene la sunamita. Te ruego que corras ahora a su encuentro y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien a tu niño? Y él respondió: estamos bien. Pero cuando ella llegó al monte, al hombre de Dios se abrazó de sus pies, y Giese se acercó para apartarla, pero el hombre de Dios dijo: déjala, porque su alma está angustiada y el Señor me lo ha ocultado y no me lo ha revelado. Entonces ella dijo: ¿acaso pedí a un hijo a mi Señor? No te dije, no me engañe usted. Entonces Eliseo dijo a Giese: prepárate, toma mi báculo en tu mano y vete. Si encuentras a alguien, no lo saludes. Si alguien te saluda, no le respondas, y pon mi báculo sobre el rostro del niño. Y la madre del niño dijo: vive el Señor y vive su alma, que no me apartaré de usted. Entonces Eliseo se levantó y la siguió. Y Giese se adelantó a ellos y puso el báculo sobre el rostro del niño, pero no hubo voz ni reacción. Así que volvió para encontrar a Eliseo. Le dijo: el niño no ha despertado. Cuando Eliseo entró en la casa, el niño ya estaba muerto, tendido sobre su cama. Y entrando, cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. Entonces subió y se acostó sobre el niño y puso la boca sobre su boca, los ojos sobre sus ojos y las manos sobre sus manos, y se tendió sobre él, y la carne del niño entró en calor. Entonces Eliseo volvió y caminó por la casa de un lado y para otro, y subió y se tendió sobre él, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Eliseo llamó a Giese y le dijo: llama a la sunamita. Y él la llamó. Cuando ella vino a Eliseo, él le dijo: toma a tu hijo. Entonces ella entró,
cayó a sus pies y se postró en tierra y tomando a su hijo salió. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Padre, te damos gracias. Enséñanos las varias lecciones tan importantes que necesitamos oír en el día de hoy. Enséñanos, Padre, a poner nuestra fe en el Dios que todo lo sabe y todo lo puede hacer. Enséñanos a entender, Padre, que nada es imposible con Dios. Enséñanos a entender la resurrección de entre los muertos. Y Padre, si hay alguien aquí que es un incrédulo, que hoy puedan ver su necesidad por aquel que conquista la muerte. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados. En Segunda Reyes, capítulo 2 al capítulo 8, Eliseo es presentado como el profeta de la gracia de Dios para el pueblo del Señor. Pero una de las grandes lecciones de la Escritura es que la gracia de Dios no se manifiesta solamente cuando Dios nos concede lo que deseamos, también cuando Dios nos concede lo que deseamos, también se manifiesta cuando nos sostiene en medio de aquello que jamás esperábamos, como la muerte aquí de un hijo. Así que los dones de la gracia de Dios no siempre vienen sin tristeza. Con frecuencia el camino hacia sus bendiciones pasa por valles de profundo dolor. En la vida cristiana hay una lección para nosotros. Nos enseña la Biblia que hay tristeza antes del gozo, llantos antes del regocijo y prueba antes del triunfo, sabiendo que cuando lleguemos al cielo, toda lágrima será enjuagada por Cristo. No habrá más recuerdo del dolor. Sabemos que el cristiano, mientras está aquí, entonces va a sufrir. Varias porciones en nuestras vidas, en varios lugares, a veces por épocas muy grandes en nuestras vidas, el cristiano va a sufrir. Leemos de esto en 1 Pedro 5, 8 al 10, donde Pedro advierte al pueblo diciendo las siguientes cosas: sean de espíritu sobrio, estén alerta, su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar, pero resistan firmes en la fe. Escuchen la siguiente parte: sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. ¿Vio lo que dice Pedro? No creamos que es algo extraño. No digamos, ay, ¿qué es lo que está ocurriendo conmigo? ¿Y por qué Dios ha hecho esto en mi vida? Mira, los otros hermanos no sufren. Esa es una mentira. Amén. ¿Qué dice Pedro? Sabiendo que esto es algo común y corriente con todos los hermanos a través de todo el mundo, y podemos añadir a través de toda época. Pero mira la promesa: y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, es todo lo que sufrimos, es un qué, poco de tiempo. Puede ser una vida entera, pero comparado a la eternidad es un qué, poco de tiempo. O sea, la iglesia que estaba sufriendo, Cristo le dice que 10 días van a sufrir. Sabemos que no fueron 10 días literales, sino una época. Y los 10 días duraron casi 60 años para la iglesia de Esmirna. Pero solo fue un poco de tiempo. Mire, dice, sabiendo que ustedes van a sufrir un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, lo que está haciendo a medio de nuestro sufrimiento. Dice, afirmará, fortalecerá y establecerá para su gloria. Y sabemos que esto se cumple en la mayor parte cuando estemos en la presencia del Señor para siempre. Así pues, Dios con frecuencia prepara a su pueblo para sus mayores misericordias, enseñándoles primero a confiar en Él en medio de sus pruebas más profundas. De esta manera, Él nos recuerda que su gracia siempre es suficiente. Recordemos al apóstol Pablo, tiene una espina a su lado, algo que le estaba doliendo. 3 diferentes áreas en su vida, 3 diferentes distintos tiempos, por largos tiempos. Oro, oh Señor, quítame esta espina de mi lado. Señor, quítame este dolor. Y se recuerda lo que el Señor le dijo: mi gracia para ti es que suficiente. Vas a continuar con la espina. ¿Para qué? Para que no te ensalces y para que en tu debilidad yo sea hecho ¿qué? Fuerte. Sabemos entonces que el cristiano va a sufrir. Y con ese entendimiento podemos ahora entender lo que está ocurriendo en nuestro pasaje. Miremos el versículo del 8 al 17,
donde el Señor de la vida y de la promesa es revelado. Nuestro pasaje comienza en un pueblo pequeño llamado Sunem. Allí conocemos a una mujer extraordinaria. Cada vez que Eliseo pasaba por Sunem, ella lo persuadía a detenerse y compartir una comida con su familia. Pero su generosidad no terminó ahí. Ella dijo a su esposo: ahora entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Esta es la causa porque ella quería cuidar de él, porque él representaba ¿a quién? A Dios, a un Israel que era rebelde y idólatra. Y al reconocer que Eliseo pertenecía al Señor y que hablaba por Dios, ella le pidió a su esposo que construyeran un pequeño aposento alto, un cuarto para el hombre de Dios. Cada vez que pasaba, él tenía un lugar donde quedarse. Tiene una cama, un escritorio, un candelario, podía ir a estudiar, escribir, tener un lugar de reposo. De esto aprendemos algo de esta mujer que necesitamos nosotros emular. Ella amaba al Señor y ese amor que ella tenía para el Señor se expresaba en el cuidado práctico por el siervo de Dios. Aquí miramos el primer y el segundo mandamiento. Ames a Dios con toda tu alma, fuerza, vida y mente. ¿Y ama qué? A tu prójimo. Específicamente dice Pablo, tenemos que amar a todos, pero específicamente más a los hermanos de la fe. Y aquí miramos que ella mira a este hombre como un hombre de Dios. Para servirle a Dios, ella le sirve al hombre de Dios. Ella deseaba servir a Dios sirviendo a su profeta. Y en el libro de Mateo, nuestro Señor Jesucristo elogia este tipo de espíritu. Miramos en Mateo 10:41, el que reciba un profeta como profeta recibirá recompensa. ¿De qué? De profeta. ¿Qué significa esto, amados? Tenemos que considerar la generosidad de nuestro Señor. Él promete recompensar a quienes ayudan a sus siervos con la misma recompensa que le concederá al profeta que predica. En otras palabras, está ayudando al profeta, recibe la recompensa de un profeta, como que si usted hubiera sido el profeta que predicó la verdad del Señor. Qué gran generosidad es nuestro Señor. Sabemos que no todos somos llamados a predicar, pero cuando animamos, ayudamos, oramos por y recibimos a los obreros de Dios, nuestro Señor en su gracia nos recompensa como recompensa a ellos. Es una gran bendición reconocer esta verdad. Es más, de hecho, nada de lo que ustedes hagan, por pequeño que sea en este mundo, pero si lo hacen al servicio del Evangelio, será olvidado por Dios. Sabemos esto porque el próximo versículo en Mateo 10 dice lo siguiente: y cualquiera que como discípulo dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fría o uno de estos pequeños, en verdad les digo que no perderá su recompensa. El Señor recompensa hasta un vaso de agua. Usted mira al pastor predicando, lo mira sudando y dice: el pastor tiene sed. Y le da un vasito de agua fría, dice: el Señor lo mira y lo va a recompensar. Es algo increíble. Es un acto insignificante en los ojos de hombre, pero nunca es un acto insignificante en los ojos del Señor. Amados, todo acto de bondad mostrado a los siervos de Dios por amor a Cristo y a su reino es precioso delante de los ojos de Dios. Ningún servicio ofrecido con fe pasa sin ser notado por el Señor. Lo que el mundo considera algo insignificante, una comida que compartió ella con este hombre de Dios, una habitación que creó para que él tuviera un lugar para descansar, o como dice Cristo aquí, un vaso de agua fría. Lo que el mundo mira como insignificante, Dios lo recuerda y conforme a su gracia lo recompensará en su tiempo perfecto. Es bueno saber, amén. Es bueno saber que cuando usted ora por su servidor, o nuestro pastor Oscar, ora por esta iglesia, ora o ayuda en un ministerio, saben que la recompensa, el Señor lo mira, el Señor lo recuerda y el Señor va a dar una recompensa. Gloria a Dios por ello. A regresar a nuestro pasaje, entonces vemos que la generosidad desinteresada de esta mujer conmueve profundamente al profeta. Como ya hemos visto, Eliseo no era recibido de esta manera en ningún otro lugar. Cuando pasó por una ciudad, se recuerda, los muchachitos salieron gritándole: sube, calvo, sube. No queremos a tu Dios, no queremos nada que ver con Dios. Y sabemos que Dios los mató, mandando 2 osas para matarlo. Y sabemos que Eliseo era el profeta del Señor en un tiempo de gran idolatría. Podemos entonces
pensar y opinar que donde él iba, la gente no estaba por general muy contenta de verlo. Tener este lugar significaba mucho para él. Así que esta mujer y su familia eran un oasis en medio de un desierto de idolatría. Y leemos que Eliseo quiso mostrarle su gratitud. Le pidió a su siervo que llamara a la mujer y le dijo, ya que te has preocupado por nosotros con todo este cuidado, ¿qué puedo hacer por ti? Incluso él ofreció hablar a su favor ante el rey o ante el comandante del ejército para usar su influencia para ayudar la causa de esta mujer. Le ofreció esta gran ayuda. La respuesta de esta mujer es algo que usted y yo tenemos que aprender. Mire lo que ella revela y revela su corazón en su respuesta. Ella dice, yo tengo un corazón satisfecho. Yo no necesito nada más de lo que Dios ya me ha dado. Mira lo que ella dice, yo vivo en medio de mi pueblo. En otras palabras, ¿qué necesidad tengo que hables con el rey? ¿Qué necesidad tengo que hables con el comandante? ¿Qué necesidad necesito de otras cosas? No estoy buscando posición, no estoy buscando influencia ni progreso personal para mí o para mi esposo. Yo estoy contenta, dice ella, con el lugar que Dios había dado. Es algo increíble considerar. El contentamiento, porque a menudo, incluso en la iglesia, no hay ese contentamiento. Siempre queremos algo más. Siempre nos sentimos deficientes, que algo falta en nuestras vidas y queremos algo más. Y dice, tengo todo lo que necesito, estoy con mi pueblo, tengo un esposo, tengo comida. No necesito, yo estoy contenta con lo que Dios me ha dado. El contentamiento es algo que falta muchas veces en nuestras iglesias, en nuestros corazones. Mira lo que dice 1 Timoteo, Pablo hablando. Pero la piedad en afecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de ¿qué? Contentamiento. Mira el versículo siguiente. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Versículo 8. Y si tenemos que comer y con que cubrirnos, lean conmigo, con eso estaremos contentos. Mucho menos de lo que ya usted tiene y mucho menos de lo que yo tengo. ¿Qué dice el Pablo? Mientras tengo el bocado de comer, el pan nuestro de cada día, y mientras me puedo cubrir para protegerme del qué, del frío, lo esencial, lo elementario, dice, con esto estoy contento, con esto es suficiente. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros tal cosas? Creo que muy rara a veces. Necesitamos el barco, necesitamos la nueva casa, necesitamos construir lo otro, necesitamos el mejor trabajo, más dineros en el banco, necesitamos más y más. Nos preocupamos por el mañana sin mirar la gracia del Señor en el presente, en el día de hoy. Pero Pablo dice, mientras yo tenga de comer, en algo con que abrigarme, gloria a Dios. Él me ha salvado, me ha dado una familia en Cristo, me da de comer, me cuida del frío. ¿Qué más quiero yo? Soy el hombre más rico que puede haber. ¿Qué diferencia al Estados Unidos y el pensar, los comerciales que siempre le dice a usted que usted necesita que más y más? Sin la nueva troca no estará contento, sin la nueva esto no estará contento. Mira, más y más necesitamos y acumulamos creyendo que vamos a estar contentos y nunca estamos contentos porque el contentamiento viene con decir, como dijo esta mujer, yo habito en medio de mi familia en Dios. ¿Qué más quiero? ¿Qué más necesito? Pero Giese señaló algo que ella nunca había podido obtener, algo que ella no pidió, pero algo que alguna vez en su vida ella había querido. Ella no tenía hijos y su esposo era viejo. Humanamente hablando, la oportunidad de tener hijos ya había pasado hacía mucho tiempo. Ella no tenía un hijo. Pero miren cuando ella dice que está contenta. Ella dice, estoy satisfecha, no necesito que nada más. Ella había presentado su petición de un hijo, estamos seguros, varias veces en su vida al Señor. El Señor le dijo que ¿qué? No. Y ella dijo entonces, si no es tu voluntad, gloria a Dios. Algo que podemos entender, cada mujer quiere ser madre, o por lo regular, en los tiempos que estamos hoy, quién sabe, pero por lo regular, en el tiempo de la historia, cada mujer quería ser ¿qué? Madre, tener un hijo, tener familia. El Señor le había cerrado las puertas y ella no se quedó, mira, tengo casi todo. Ella estaba con ¿qué?
el Señor me ha dado todo lo necesario en mi vida. Si no me ha dado el deseo en mi corazón es porque Él sabe mejor, gloria sea su nombre. ¿Pueden ver la diferencia? Ese es grande contentamiento, ¿verdad que sí? Porque es una necesidad a veces en la mujer, es un anhelo tener que un hijo, pero si el Señor dijo que no, gloria a Dios, yo tengo lo necesidad. Cuando Él le pidió, ¿qué es lo que tú quieres? No fue lo primero que ella dijo, quiero un hijo. Ella dijo, estoy que bien. Fue el siervo del Señor que dijo, ¿sabes qué? Hubo una época donde ella quería un hijo, el Señor le dijo que no, a lo mejor el Señor le puede dar un hijo. Y es algo increíble considerarlo así. Entonces Eliseo le dijo, le hizo una promesa ella asombrosa, la llamó de nuevo y dijo, para este tiempo, al año que viene, abrazarás a un hijo. El Señor te va a conceder a un hijo. Al principio la mujer apenas podía creerlo. Estaba contenta, pero ahora que se habla de hijo, su corazón otra vez esperanza algo que antes había querido y ella inmediatamente está llena de asombro. La promesa parecía demasiado maravillosa para ser verdad. No quería ilusionarse porque porque lo que el profeta estaba prometiendo era físicamente imposible. Tenemos que entender eso. El tiempo para tener hijos había llegado y había pasado. Entonces ya no me mientas, oh siervo de Dios. No me hagas una promesa y no se cumpla porque eso va a ser devastador. Yo estaba contenta, estaba bien, pero si tú me haces esa promesa de un hijo que el Señor me va a conceder, entonces mi corazón no va a esperar y si no se realiza, entonces voy a estar devastada. Entonces no me mientas, no me digas algo que el Señor no vaya a cumplir. Creo, amados, que con frecuencia somos lentos para creer en la gracia milagrosa de Dios porque fijamos la mirada en la imposibilidad de la situación en que estamos viviendo. Pero las promesas de Dios no están limitadas por la imposibilidad humana. Si hay algo que la Biblia nos enseña repetidamente es que Dios ama a sus hijos y los bendecirá abundantemente, aunque para hacerlo a veces tenga que hacer lo imposible, lo hará. Recordemos el pasaje de Moisés y el pueblo de Dios cuando el Señor abre el mar, algo imposible, pero el Señor lo hace. Ellos en el desierto, en la noche hay una columna de fuego para que se caliente, algo que imposible, pero el Señor lo hace. Una nube durante el día para que no se quemen, que los seguía donde quiera que iba este pueblo de más de 1 millón de personas. ¡Qué imposibilidad! Pero el Señor que lo hace cuando tenían hambre, el Señor manda que pan del cielo, que lloviera pan. ¡Qué imposibilidad! ¿Cuándo fue la última vez que usted salió y dice, parece que va a llover pan hoy? No tenemos la expectativa que vaya a llover pan, porque es que imposible, pero el Señor que lo hace. ¿Por qué? Porque Él ama a su pueblo. Entonces, nosotros debemos ser lo primero que hicimos. No vamos a decir que el Señor va a hacer algo, pero creemos que Dios es un Dios de la imposibilidad, porque nos ama a nosotros como a su pueblo. Es algo que tenemos que esperar y considerar y saber que el Señor ama a su pueblo. Y mire, no sé por qué a veces dudamos de la sabemos la respuesta en el examen. Si yo le digo, Señor, ¿puede hacer lo imposible? Ustedes, claro, lo creemos, lo miramos en la Biblia, pero a veces por nuestras acciones negamos que creemos en un Dios de la imposibilidad. Pero debemos hablarle de la más grande imposibilidad que hay en toda la escritura, en todo el universo. Es la imposibilidad de su salvación. Amén. Que usted sea un hijo de Dios es completamente ¿qué? Imposible. Es más, se recuerda a Pedro cuando se le dijo ciertas cosas. Dice, entonces, ¿quién puede ser salvo? Y la respuesta de Cristo que con el hombre la salvación es que imposible. Y si él pone un punto final ahí, vamos al infierno todos. Pero dice, pero hay una comilla y dice que, pero para Dios todo es posible. ¿Pueden ver la diferencia? Entonces, que usted sea salvo es absolutamente imposible. Usted ser salvo, usted es un milagro de ¿quién? De Dios. Y si Él puede hacer lo más difícil, salvarlo a usted, ¿cómo no va a hacer las otras cosas para ayudar a su pueblo y bendecir a su pueblo? Es lo que tenemos que entender. Así que si creemos en el milagro imposible de nuestra salvación, también debemos confiar en que Dios puede hacer y muchas veces hace lo imposible, lo milagroso en favor de su pueblo. Y exactamente como Dios había dicho, en el tiempo señalado, tal como Eliseo le había dicho, el Señor cumplió su palabra. La mujer concibió y dio a luz a un hijo milagroso. Un hijo milagroso. Amados, qué precioso recordatorio ofrece esta historia al pueblo de Dios. Muchas veces
Él concede aún más de lo que esperamos y pedimos porque Él ama a su pueblo. Y amados, esta no fue la primera vez que Dios abrió un vientre estéril en la palabra del Señor. El lenguaje utilizado en los versículos 16 y 17 nos deben regresar a Génesis capítulo 18, donde usted recuerda esta historia. Y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara diciendo, concebiré en verdad siendo ya tan vieja? ¿Usted recuerda la historia de Sara? El Señor le hizo la promesa a Abraham, Sara va a concebir y tener un hijo. Ellos ya tenían a su hijo Ismael, que realmente no era de Sara, pero era de Abraham. Y Abraham le dijo al Señor, cuando el Señor le hizo la promesa de un hijo de Sara, este hijo que no conozco, olvidemos de él, que Ismael viva delante de sus ojos. Y el Señor le dice, no, Ismael no, porque es obra de quién? Humana. Será de Sara, un hijo que de milagro. Y cuando el Señor hace esa promesa que Sara va a concebir, Sara, oyendo la promesa, se ríe, pero no es una risa de gloria a Dios, es una risa de duda. ¡Qué locura! Es imposible. Yo a los 90 y pico años y mi esposo casi 100 años, que nosotros vayamos a tener, pueden ver la imposibilidad. Ella se ríe, pero el Señor, sabiéndolo todo, dice, ¿por qué se ríe ella? Y ahí la pregunta más importante en el versículo 14, léanla conmigo. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Pueden ver, esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Hay algo demasiado difícil, amado cristiano, hay algo demasiado difícil para el Señor? Yo sé que usted está en una respuesta, claramente no. Esa es la respuesta correcta en el examen de cristianismo. Pero a veces como nos comportamos, enseñamos que realmente creemos que hay imposibilidad. Leemos algo así, en nuestro hermano Juan leyó el pasaje de la resurrección de Lázaro. Las mujeres decían, Señor, si usted estuviera aquí, él no hubiera muerto, pero ya murió, ya es muy ¿qué? Tarde. Ese es el pensamiento ahí. El Señor le dice, no te dije que creas en el Dios de la imposibilidad. Amén. Entonces, esta es la pregunta. ¿Es algo demasiado difícil para el Señor? La respuesta es obviamente no. Y mire las palabras, la exacta palabras que se le dijeron a esta tsunamita, se le dicen a Sara anterior. Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Exactamente eso lo que se le dijo a Sara, se le dijo a la mujer que tsunamita. Y miramos que no había diferencia entre ambas mujeres. La lección es importante. Cuando el hombre no tiene poder, Dios manifiesta su poder. Cuando toda esperanza humana se ha agotado, el Señor demuestra que solo Él es el dador de la vida. Y así es como obra nuestro Señor Dios. Él se deleita en realizar lo que el hombre no puede hacer para que toda la gloria le pertenezca únicamente a Él. Y debemos comprender que cada nacimiento milagroso registrado en la Escritura nos prepara para el camino para el nacimiento más milagroso, más grande de todos, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sara no podía tener hijo, era estéril. El Señor le concede un hijo a casi 100 años, imagínense, ser madre por la primera vez a 100 años. A lo mejor un poquito difícil, amén. Amén. Esta mujer tsunamita no tenía hijo y estaba contenta, el Señor le promete un hijo y se lo da. Lo que ella nunca había tenido se lo dio. La mamá de Sansón no tenía hijo, el Señor vino y le da a ella que a un hijo. Raquel y Rebeca, el Señor les concede ¿quién? A hijo. Elizabeth en el Nuevo Testamento, Elizabeth no tenía hijo, el Señor le concede. Todos estos son grandes milagros, pero hay un nacimiento que supersede cada uno de ellos. Es un milagro mucho más grande que un bebé de un estéril vientre, y es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen la palabra de Dios en Lucas. Concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Pueden ver que este es un milagro más grande que un vientre estéril tener un bebé? Este es el Hijo de ¿quién? De Dios, no de un hombre estéril y una mujer estéril. No. Este es el Hijo de ¿quién? Del Dios mismo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Amados, a diferencia de los hijos que nacieron de Sara, Rebeca, Raquel, Ana, la mujer tsunamita, el nacimiento de Jesús fue completamente único. ¿Cómo? Él no nació de una mujer estéril,
por medios humanos que el Señor abre el vientre, no, sino de una virgen por el poder del Espíritu Santo. Y eso es absolutamente más imposible, más grande. Él, y porque Él nació de un vientre virgen, y la palabra nos dice que Él es el Dios eterno, quien toma nuestra naturaleza humana sin dejar de ser Dios. Pueden ver por qué es diferente. Todo lo que nació anterior, abriendo el vientre estéril, era humano solamente. Pero lo que nació de María no solamente era 100% humano, pero era 100% ¿quién? Dios. Qué grande milagro podemos ver ahí. Y Él nace de esta manera. ¿Y por qué vino Él? Vino a hacer lo que nadie más podía hacer. Nosotros estábamos espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados, incapaces de salvarnos a nosotros mismos, estériles espiritualmente hablando. Pero Cristo vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Murió la muerte que nuestros pecados, pero merecían, y resucitó victorioso sobre el pecado y la muerte. Amados, el Dios que dio vida a vientres estériles ha dado vida eterna por medio de su Hijo, de un vientre virgen. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo recibe el perdón de sus pecados, es adoptado en la familia de Dios y hereda la vida eterna. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que esta mujer recibió un regalo extraordinario. Amén. Y en Cristo usted y yo hemos recibido el más grande de todos los regalos, un regalo de gracia, cuando Dios entra en la naturaleza y se hace uno de nosotros, para vivir la vida que nosotros no podíamos vivir, morir la muerte que nosotros merecemos y traer vida eterna a aquellos que el Señor iba a perdonar por su gracia. Amén. Personas como usted y como yo. Gracias a Dios por esta verdad. Miremos los versículos 18 al 30, donde miramos el Señor no solamente es de vida y promesa, pero el Señor también es el Señor del dolor y el consuelo. Nuestra historia da un giro desgarrador, impresivo. El versículo 18 comienza con las sencillas palabras: y el niño creció. Pero para el versículo 20 leemos: el niño murió. Todo ocurre de manera repentina, es algo abrumador. En tan solo 3 versículos, todo el gozo del pasaje de un nacimiento milagroso, todo el gozo que Dios había concedido parece desvanecerse. El niño creció, el niño que murió. Y el corazón de esta mujer está completamente devastado y quebrantado. Algo difícil perder un hijo. Amén. Algo difícil perder un hijo. Y un hijo inesperado, un hijo de la vejez, un hijo de milagro, un hijo que no fue pedido, pero el Señor concedió de su propia. El Señor lo da y ahora el Señor ¿qué? Lo quita. Algo difícil para considerar, porque nosotros somos los primeros que predicamos que Dios es soberano. Así que esto es todo de la mano de ¿quién? De Dios. ¿Pueden verla llorar? ¿Pueden ver el dolor? ¿Pueden oír el corazón quebrantándose? Es algo duro lo que miramos aquí. Recuerden lo que la mujer sunamita había dicho antes. Cuando Eliseo quiso recompensar su bondad, ella respondió: yo vivo en medio de mi pueblo, yo no necesito nada, yo estoy bien, el Señor ha sido grande conmigo. Él fue el que despertó el deseo de ser madre en ella de nuevo. El Señor te va a conceder un bebé. Y ella dijo: no me engañes, ¿verdad? Ese fue: por favor, no me digas algo que no vaya a ser cierto. No me engañes. Ella estaba satisfecha. Creía que no le hacía falta nada, pero ahora todo había cambiado con el nacimiento de este hijo. Ahora este hijo era la manzanita de su ojo y lo amaba. Dios le había dado un hijo y ahora en su soberanía se lo había quitado. El mismo regalo que Dios le había concedido en su gracia se ha convertido en la fuente de su más grave dolor, un dolor profundo. Pero la verdadera pregunta aquí es esta: ¿por qué es que Dios da solo para a veces quitar? Amén. El regalo de Dios se ha convertido en la prueba que Dios ha enviado.
Muchas veces, como pastor, personas están, pero ¿por qué el Señor permitió o trajo esto en mi vida? Estaba todo bien, el Señor había bendecido, parecía que estaba, y de momento todo llega a un desastre. ¿Y por qué Dios, que me ama tanto, ha traído esto en mi vida? Es una pregunta difícil. Amados, el pueblo de Dios ha luchado con esta pregunta a lo largo de los siglos. ¿Por qué el Señor concede un gran gozo para luego permitir un gran dolor? ¿Por qué trae providencias tan dolorosas a veces en nuestras vidas? Y la respuesta a esta pregunta comienza reconociendo que en ocasiones, escuchen, no tenemos la respuesta. No sabemos. O sí sabemos ciertas verdades, todo obra para bien para aquellos que aman al Señor y son llamados a acuerdo de sus propósitos, Romanos 8:28. O si sabemos en la vida de José que todo el dolor que él pasó, podemos leer y mirar hacia atrás y decir, todo funcionó para bien, todo llegó para la salvación de Israel y para proteger la línea de Judá, para traer el Salvador del mundo. Podemos verlo porque el Señor revela cómo funcionó todo, para podemos mirar hacia atrás y mirar. Podemos ver lo mismo en la vida de Cristo, porque todo el sufrimiento, porque trae a un pueblo, a un pueblo al Señor, trae la bendición de la salvación. Pero cuando yo estoy en el medio del dolor, cuando no puedo mirar hacia atrás para ver, oh sí, sabemos cómo todo termina. Cuando leemos la vida de José, sabemos cómo todo termina. Y decimos, oh, claramente podemos ver cómo el Señor funcionó todas las cosas para bien. Pero cuando hay alguien en mi oficina y me dice, ¿cómo va a funcionar esto para bien en mi vida, pastor? No sé. No tengo el privilegio de mirar hacia atrás. No, y no tengo el poder para mirar hacia qué, el futuro. Solo podemos vivir en el que, hoy. Y decirle a la persona, no sé. No sé. Sé que va a funcionar para bien, pero específicamente los detalles, cómo esto va a funcionar para bien, es algo difícil. Decirle a una madre que acaba de perder a su hijo que esto va a funcionar para bien en su vida, no es algo que ella quiere escuchar en ese momento. Amén. Entonces, a veces tenemos que decir lo que miramos aquí. La respuesta es que no sabemos. La tsunamita no puede explicar por qué Dios le dio este precioso regalo de un hijo solo para quitárselo. Pero observen lo que hace esta mujer de fe. Lleva su confusión, su dolor y sus preguntas, esas preguntas en respuesta a quién, al Señor. Su fe no descansa en comprender los porqués de la providencia de Dios. Su fe descansa en el carácter del Dios que gobierna todo, este Dios que es bueno. Ella coloca a su hijo sobre la cama del hombre de Dios y inmediatamente parte hacia el monte Carmelo para buscar a Eliseo. Se niega a distraerse. Cuando intentan detenerla, que está todo bien, ella continúa hasta llegar a Eliseo. Entonces, cuando llega a Eliseo, cae a sus pies y derrama delante de él la amargura de su corazón, dice la palabra del Señor. Hay algo muy hermoso aquí, amados. Su corazón está quebrantado, pero su fe no lo está. Otra vez, su corazón está quebrantado, pero su fe no lo está. Ella no corre lejos de Dios, ella corre hacia Dios. Y estoy para decirle aquí que como pastor es raramente, usted mira aquí lo que ocurre. Gentes cuando llega un desastre en su vida, creen que el Señor, que ellos merecían mejor de Dios y inmediatamente se quieren separar de Dios. Ay, ya, yo no voy a la iglesia porque lo serví al Señor y mira lo que ocurrió y el Señor parece que no me... Se quieren alejar de Dios, y especialmente si Dios es soberano, el Señor lo trajo en mi vida, si el Señor va a hacer esto en mi vida y no sé cómo va a funcionar para bien. Y le pregunta al pastor y le dice, no sé, sé que sí va a ser, pero no sé los detalles, no quiero, y se aparta del Señor. Ese es un grave peligro. Amén. Enseña muy poca fe. Pero aquí esta mujer tiene preguntas, tiene corazón quebrantado, tiene lágrimas, pero debe de correr fuera de la presencia de Dios. Voy a Eliseo, que representa a Cristo, que representa a Dios. Pueden ver la diferencia. Y es lo que nosotros tenemos que hacer.
Al aferrarse al profeta de Dios, ella se está aferrando a Dios, a quien manda al profeta. Ella solo conoce un lugar al que llevar su tristeza. El mismo Dios cuya providencia ella no puede comprender, cuya providencia la ha herido, es el Dios delante de quien ella derrama su dolor. Amados, así es como luce la verdadera fe. La fe no consiste en fingir que todo está bien. La fe no es la ausencia de lágrimas. La fe no siempre permanece tranquila y serena. A veces la fe llora, a veces la fe hace preguntas difíciles, a veces la fe clama en medio de una profunda angustia, pero la verdadera fe jamás suelta la mano de Dios. No entiendo todo, pero sabemos lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas le pertenecen ¿a quién? A Dios. Y es posible que a lo largo de mi vida pueda mirar hacia atrás y mirar cómo funcionó todo para bien, pero ahora no lo tengo que saber, solo tengo que saber que si Dios lo trajo es para su gloria y para mi bien, aunque el corazón esté en 1000 pedazos. Amén. Es algo increíble considerar. Recordemos lo que dice Hebreo 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A veces usted no va a poder ver. La fe continúa confiando aun cuando los caminos de Dios permanecen ocultos a nuestros ojos. Cuando la soberanía de Dios resulte difícil de comprender, amados, no huya de Dios, corre hacia Dios. Lleve ante Él sus lágrimas, sus preguntas, su corazón quebrantado. No hay otro lugar a donde podamos ir. No corra de la presencia de Dios, corra hacia Dios. Debemos ser como Pedro. Se recuerda, Cristo predicó un gran sermón. El que no quiera comer de mi carne y tomar mi sangre no tiene parte de mí. Los judíos se ofendieron. Cada una de esta multitud gran dice que todos lo abandonaron. ¿Cómo que vamos a comer tu cuerpo y tomar su sangre? Cristo no estaba hablando físicamente, pero así lo entendieron. Entonces Cristo retorna su atención a sus discípulos. ¿Ustedes también me van a abandonar? Recuerden las palabras de Pedro en Juan 6:68. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En inglés, solo tú tienes las palabras de vida eterna. Ese es el entendimiento ahí. ¿A dónde vamos a ir? Pedro reconoce, esto es difícil, no lo entendemos. Yo también estoy ofendido. Esta idea de comer sangre y tomar sangre y comer el cuerpo me ofende a mí, pero ¿para dónde voy a ir? La ayuda solo proviene ¿de quién? De Cristo. Así que aunque es difícil para entender, aunque no me gusta, aquí me quedo, porque en ti hay la vida eterna. Amén. Buenas palabras para usted y para mí. Debemos recordar que el Dios que a veces hiere a sus hijos es también el Dios que los venda, los consuela y jamás los abandona. Quienes confían en Él nunca son abandonados. Y recordemos que José fue herido solo para ver la gloria de Dios. Job fue herido solo para ver ¿qué? La gloria de Dios. Ellos no entendían el por qué en ese momento. Es más, todo el libro de Job es Job preguntando ¿por qué? ¿Por qué? El Señor se presenta y dice, no tienes que saber el por qué, solo tienes que saber que yo soy ¿quién? Dios. Y lo que hago es bueno. Amén. Miremos del versículo 31 al 33, donde el Señor es presentado con el poder infinito. Al continuar nuestro estudio, la atención ahora se desplaza de la mujer a Eliseo. Repetidamente a Eliseo se le llama el hombre de Dios. Sin embargo, el texto nos recuerda que aún los más grandes siervos del Señor tienen limitaciones porque son humanos. Observe lo que dice Eliseo en el versículo 27. El Señor me lo ha ocultado y no me lo ha revelado. Qué palabras más humildes. Eliseo no pretende saber lo que no sabe. Dios no le había revelado la razón del dolor de esta mujer y Eliseo lo admite abiertamente. Las cosas secretas le pertenecen ¿a quién? A Dios. Luego vemos otra limitación. Eliseo envía a su siervo por delante de él con su báculo
Pero no sucede más. Dice, ve, corre, pon mi báculo sobre su cara para que el niño resucite. Pensó que el Señor iba a usar el báculo como lo había usado de otras maneras. Ve, hazle esto. Pero regresa Gehazi a Eliseo y le dice, hice exactamente lo que tú me dijiste que hiciera. ¿Y sabes qué? Que nada. El muerto quedó muerto. Qué sorprendente, ¿verdad? Esperamos que con el siervo con el báculo se lo ponga porque Eliseo lo dijo, el niño se va a levantar. Es la expectativa cuando empezamos a leer. No esperamos que él regrese y ¿sabes qué? El muerto todavía está muerto. Hice exactamente lo que tú dijiste y nada ocurrió. Vemos el niño que permanece muerto. El mismo Eliseo no puede hacer nada por sus propias fuerzas, lo que nos está enseñando nuestra escritura. Finalmente, Eliseo entra a la habitación, cierra la puerta y limitado por la gracia soberana del Señor, sin saber lo que estaba ocurriendo, él solo tiene un recurso, ¿qué? Orar, esperar y depender en quién, en Dios. Una buena lección para usted y para mí. Amados, ese es el énfasis de nuestro pasaje. El poder nunca estuvo con Eliseo, el poder nunca estuvo en el báculo, el poder pertenece solamente a quién, a Dios. La dependencia de Eliseo en la oración nos recuerda que todo siervo de Cristo, por muy dotado que sea, debe depender completamente a quién, al Señor. Esta es una lección importante para nosotros, porque nuestros corazones tienden a la idolatría, incluso el corazón cristiano. Muchos de nosotros podemos pensar en pastores fieles, maestros de la Biblia o mentores que Dios ha usado grandemente en nuestras vidas. Debemos dar gracias a Dios por tales personas, pero jamás debemos confundir al siervo con el Salvador. Amén. Jamás. Por más fiel que sea el hombre, el pastor tal y tal, camina el agua. No, es un hombre tal como usted y yo. Amén. Aún los mejores siervos de Dios tienen limitaciones. Por ejemplo, como Eliseo, no lo saben todo, no pueden resolver todos los problemas, no pueden sanar todas las heridas. Si ponemos nuestra confianza en hombres, tarde o temprano nos decepcionarán. No porque no sean hombres fieles, sino porque simplemente son hombres. Amén. So, cuidado con levantar al tal pastor, especialmente cuando muere, sea con Cristo, lo ponemos como que si era un santo de la iglesia que tenemos que adorar. Cuidado con esa actitud. Hombres son hombres. La gloria viene de Dios. Si este púlpito chico lo ha bendecido usted, es porque Dios lo ama a usted. No es porque yo estoy aquí o porque el pastor Oscar está aquí. Es porque Dios habla con ustedes. La gloria siempre le pertenece a quién, a Él. Amado, solo Jesucristo es el Salvador completamente suficiente que jamás le falla a su pueblo. Eliseo aquí falló, pero Dios nunca falla. Amén. Hay otra lección aquí, especialmente para ustedes que sirven a los demás en este mundo. Eliseo nos enseña que no siempre necesitamos tener una respuesta para cada prueba. A veces la respuesta más honesta, la hemos visto, es el decir, el Señor no me lo ha revelado. Hay una gran libertad en esa confesión. Con frecuencia somos tentados a explicar todas las dificultades como que si conociéramos los propósitos secretos de Dios, pero no lo conocemos. Muchas veces no sabemos lo que el Señor está obrando en medio del dolor de una persona. Cuando yo llegué al trabajo de septiembre 11 de ese año tan famoso, habían personas que no creen en el Señor esperándome. ¿Y por qué el Señor permitió tal cosa? No sé. Para su gloria. Pero no sé. Pero sí sé algo. Tú necesitas a Cristo. Amén. Esa es la obra de nosotros. Apuntar al mundo al Salvador. Como liceos debemos orar confiando y dejar las cosas ocultas en las manos del Señor. Porque aunque sus siervos son limitados, nuestro Dios jamás es limitado. Lo que sus siervos no pueden hacer, el Señor lo puede hacer. Amén. Miramos el versículo 32 al 37 para terminar. El Señor de la vida y la resurrección. El Señor respondió con gracia a la oración de Eliseo. Leemos que y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Aquí es donde la gente pregunta, ¿y por qué se acostó sobre él y puso su boca, su nariz sobre su... ¿Cuál es el significado espiritual? ¿Sabe qué? No sé. Amén. Porque es que Cristo escupió en la tierra, hizo lodo y se lo untó y no lo sanó de inmediato.
lo dejó que se vaya a bañar en el estanque y lo mandó ahí con lodo y baba sobre eso. No sé por qué. No sé por qué. Porque a uno él salva y le abre los ojos de inmediato y el otro, ¿qué miras? Miro hombre como árboles. Ok. ¿Y ahora qué miras? No sé por qué. El Señor usa diferentes medios. Gloria a su nombre. Y si nos enfocamos y por qué se acostó sobre él, mano sobre mano, nariz con nariz, ojos contra boca contra boca, perdimos el énfasis del pasaje. ¿Cuál es el énfasis? Este niño fue resucitado entre los muertos por el poder de Dios. No nos vayamos al lado, quedemos en la cosa central. Amén. El Dios que le había dado vida a este niño en el vientre de su madre, ahora le da vida nuevamente. Qué extraordinaria manifestación del poder de Dios. Pero amados, este milagro es más de lo que parece. Es un anticipo de algo mucho más grande que el Dios ha prometido a todo su pueblo. A lo largo de la escritura, Dios levantó a algunos muertos para dar a su pueblo un adelanto de la resurrección final. Estos milagros son señales y promesas de que la muerte no tendrá la última palabra. Recordamos a este muchachito, el Señor lo levantó de los muertos. Recordamos que Cristo levantó a la hija de Jarios, la levantó de entre los muertos, acababa de morir. También al hijo de la viuda de Nain, él ya estaba muerto, ya lo iban a rumbo a enterrar. Y a Lázaro, ya que estaba muerto 4 días y apestando, dice la palabra de Dios. Pueden mirar las varias etapas. Una que acaba de morir, uno que había morido lo iban a enterrar y uno que ya estaba enterrado. Amén. Enseñándonos que el poder de Dios es sin limitaciones. Él puede llamar a cualquiera. Aún durante el ministerio terrenal de nuestro Señor, Jesús resucitó, como hemos dicho, solo pocas personas, pero no a todos. Y nos preguntamos por qué no vació los cementerios de Israel si lo podía hacer, porque todavía no era tiempo por la resurrección de los muertos. Recuérdese que Lázaro realmente no fue resurrección, no experimentó resurrección como la miramos la resurrección de Cristo. Muchos teólogos dicen fue reanimado. ¿Por qué? Porque este muchachito de que leemos, el Señor lo resucita, lo reanima, creció, se casó, creo, tuvo hijos, la madre pudo ver sus nietos, ella murió. ¿Y qué ocurrió con este niño? Él murió. De nuevo. Amén. A la muchachita que Cristo resucitó la muerte, creció el padre, a lo mejor la caminó para que se casara, vio sus nietos, él murió. A largo ella también que murió de nuevo. El muchacho de la viuda Nain los resucitó. Cuando el Señor te resucita en medio de la funeraria se termina. Amén. No hay tiempo para enterrar a alguien que está vivo, ¿verdad que sí? Pero se bajó, vivió su vida, cuidó de su madre. Ella murió, él también que murió. Lázaro, ya que apestaba, dice la palabra del Señor, de composición, ¿verdad? El milagro de ponerlo todo junto, que toda funcione, es algo increíble. Se sentó a comer con Cristo, lo miramos unos capítulos comiendo con Cristo, vivió su vida, también que murió. Pero Cristo murió, fue resucitado a un cuerpo glorioso para nunca morir otra vez. Pueden ver por qué muchos teólogos dicen, todos los otros son anticipos, son reanimación, pero lo que Cristo realmente hizo es que resurrección. Y es lo que le promete a usted y a mí. Cuando muramos, dice que el cuerpo irá a la tierra, nuestro estar, dice, ausente del cuerpo está en la presencia de quien, del Señor, pero no estaremos completos hasta ese día de resurrección, cuando nuestro cuerpo y alma estén juntos delante de la presencia del Señor. Y miramos el cuerpo de Cristo, si se recuerdan, Él estaba aquí en un lugar, después de la resurrección, en otro momento está en otro lugar por completo, pasa por paredes, entra a lugares que estaban cerrados, tiene las heridas, le dice, tómame, ponte tu puño, ¿ves? Y todavía no está sangrando, es un cuerpo completamente glorificado y diferente. Y la Biblia se dice, lo veremos como Él es y seremos como Él. Oh, amados, nosotros no predicamos reanimación, predicamos que resurrección. Y estos
muertos levantados son un glorioso anticipo, pero no son perfectos. La perfecta resurrección la miramos en ¿quién? En Cristo Jesús. Cristo regresará y todo creyente será resucitado de entre los muertos. El apóstol Pablo nos da esa gloriosa promesa en 1 Tesalonicenses 4:16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán ¿qué? Primero. Esa es la esperanza cristiana, amados. Así que nuestro pasaje señala a uno infinitamente más grande que Eliseo. Eliseo aquí es un tipo de Jesús, pero no es Jesús. Manda a su sirviente, pero no lo puede hacer. No tiene el poder, tiene que orar y esperar. Tiene que orar y ver si el Señor lo va a levantar de los muertos. Pero Cristo se para en la tumba de Lázaro y dice, Lázaro, sal. Y Lázaro tiene que salir. Amén. Porque Cristo lo manda. Porque Él tiene el poder de la resurrección. Por eso Jesús declaró en Juan 11:25 y el 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, ¿qué? Vivirá. Vamos a morir físicamente, pero tendremos resurrección de entre los muertos. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. En otras palabras, eternamente. Pues moriremos físicamente, pero nunca vamos a morir eternamente. Gloria a Dios. Y pregunta, ¿crees esto? ¿Usted cree esto, amados? ¿Está seguro que esta es la certeza, la esperanza de su vida? Que no importa lo que ocurra, que usted nunca jamás morirá. Amén. Siempre vivirá para siempre porque Dios le ha dado a usted a Cristo. Por lo tanto, nuestra confianza no está en milagros como el que miramos aquí. Nuestra confianza está en el Salvador resucitado. Porque Jesús venció a la muerte mediante su propia resurrección. Todo creyente puede afirmar que la muerte es solo temporal, gloria a Dios, no permanente para nosotros. La tumba no es nuestro hogar definitivo. Amados, un día la misma voz que llamó a Lázaro fuera del sepulcro llamará a todo creyente a salir de la tumba, como nuestro Señor mismo prometió en Juan 5:28. Él dice, no se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán, ¿quién? Su voz. Y saldrán los que hicieron lo bueno, y aquí no está hablando de obras buenas. Lo único bueno que podemos hacer es creer en el Evangelio y admitir nuestro pecado y pedirle que nos salga. Los que se han arrepentido, dice la palabra, a la resurrección de vida. Y los que practicaron lo malo, los que nunca se arrepintieron, a resurrección de qué? Juicio. Amados, quiero que entiendan algo. Para un incrédulo la muerte es un monstruo grosero, con garras y dientes afilados. Cuando venga la muerte para esa persona, no pueden pelear contra ella. No hay nada que puedan hacer. La muerte lo va a conquistar, lo va a devorar y lo va a entregar ¿a qué? Al infierno. Pero para el creyente, la muerte es un serviente del Señor. Amén. Desgarrado, los dientes afilados se le han quitado por la resurrección de Cristo y viene en mansedumbre y humildad para llevarnos a la presencia de ¿quién? De Cristo Jesús. El cristiano no debe temer de la muerte, porque es un monstruo conquistado. Amén. Es un monstruo. ¿Dónde está muerte, tu aguijón o sepulcro? Tu victoria. Tenemos que ser ciertos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que pasajes como 2 Reyes 4 nos recuerda que la muerte es un enemigo derrotado. Nos aseguran que el Dios que dio vida a los muertos levantará un día a todo su pueblo redimido a una vida eterna y perfecta, nunca para morir de nuevo. Que el pueblo del Señor se goce y diga amén. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y pedimos, Padre, que esta palabra sea usada por tu Espíritu Santo en la vida de los creyentes y incrédulos. Que el incrédulo mire que solo en Cristo hay salvación, se arrepienta de su pecado, se entregue completamente a Él. No en religión, no a santos, no a costumbres, no a ceremonias, sino admitir, necesitamos a Cristo. Somos pecadores, merecemos el infierno y solo en Él hay libertad. Pedimos que salves al incrédulo.
Y que el cristiano se llene de gozo, Padre. Primeramente en ver el contentamiento de esta mujer. En ver, Padre, que tú eres un Dios, Padre, que nos da todo lo necesario. También ver, Padre, que en el medio del desastre, en medio de las providencias dolorosas, tenemos que correr a Cristo, no fuera de su presencia. Aferrarnos a Él. Mirar que la fe a veces llora, a veces hace preguntas difíciles, a veces necesita aliento, pero nunca se despega de la presencia de Cristo. Ayúdanos a siempre mantenernos fieles en ese aspecto. Y mirar, Padre, que los dolores de providencia son para un bien, aunque no lo entendamos. También enséñanos, Padre, que somos solamente hombres, que no lo sabemos todo y que el poder de la gloria tuya es tuya solamente, no en nosotros. Y por último, Padre, recuérdanos siempre, Padre, de la resurrección, nuestra esperanza, no reanimación, sino resurrección, nunca morir de nuevo. Sabemos que esta es la esperanza cristiana. Te damos gracias por ella. Que cause gran gozo en nuestras vidas. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén y amén.